Una bendición, hermanos. De veras, yo digo, bendito sea el Señor. A veces uno dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero hermano, Dios suple todas las cosas. Y entonces yo digo, caray, si esa era la voluntad de Dios. A lo mejor yo andaba mirando por otros rumbos, hermano, pero dijo el Señor, es por aquí. Gracias al Señor, hermano, ¿verdad? Y claro, hermano, vamos a orar por nuestro hermano Guín después del servicio. Quizás esté un momentito con nosotros y él estará partiendo, hermanos, rumbo a la Ciudad de México. Verán, llévenos en oraciones. Nosotros vamos a orar por él, vamos a orar por ustedes, porque también sé que llega el momento que se le hace uno nuevo aquí, hermano. Ay, Señor, ya no me dice. Adiós, hermanos. Pero, bueno, hermano, en esta tierra, hermano, pues, tiempo. Todavía nos controla el tiempo aquí, hermanos, pero vamos a regresar a una eternidad donde ya no habrá más despedidas, Señor. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a cantar, bendecido, soy bendecido, hermano, y dejamos este lugar al Espíritu Santo, hermano mío, aleluya, al instrumento, hermanos, que el Señor estará usando en esta hermosa hora. Amén. Amén. Bendecido. Amén. Amén. Soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Al levantarme en la mañana y en las noches a dormir, bendecido. Soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al levantarme en las mañanas y en las noches a dormir, bendecido, soy bendecido. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de poder mirar, Señor Jesús, un nuevo día, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Padre, al salir el sol, Señor, es un pacto que tú has hecho con nosotros, Señor, de saber, Dios, que tus misericordias siguen vigentes, Señor. Tu palabra dice que uno de estos días, Señor, el sol se oscurecerá, Señor. Padre, como una señal para el mundo, Señor Jesús, que tu misericordia se habrá terminado, Señor, y que ya no habrá nada que hacer, Señor. Pero en esta mañana, Padre, el sol, siendo un tipo de Cristo, Señor, se levanta así como tú te levantaste de entre los muertos un primer día de la semana, Señor. Padre, para demostrar, Señor Jesús, que tú lo que dijiste, eso lo cumpliste, Señor. Tú eres el único que pudiste decir que eras capaz de poder poner tu vida, Señor Jesús, y poder tomarla una vez más. Te damos gracias, Dios, por esa gran resurrección, lo cual hizo la diferencia, Señor, entre cualquier otra religión y el verdadero cristianismo, Padre. Ahora, Señor, te pido que en esta mañana tú me asistas, me ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra. Yo vengo a ti con temor y temblor y delante de tu pueblo, Señor, nunca queriendo decir algo, Padre, fuera de tu palabra, sino aquello que pueda ser para bendición y edificación para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, y háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y antes de abrir la escritura, quiero tomar la oportunidad, primeramente, para agradecer al pastor por la invitación que nos hizo de estar aquí. Es la primera vez que yo estoy en esta iglesia y realmente me he sentido muy contento, agradecido con el Señor. Agradezco todas sus atenciones de los hermanos que fueron al hotel y me trajeron en las diferentes ocasiones. Que Dios les bendiga también. Los hermanos nuevos que acabo de conocer, aquellos que ya tienen tiempo de no verlos y que los veo una vez más, también para mí es un gran privilegio y es un gusto el poder saludarles una vez más. Como yo lo anunció el pastor, yo estaré saliendo
hoy en la tarde hacia la Ciudad de México. Espero que estén orando por mí para que el Señor nos pueda llevar con bien. Bueno, no puedo hacer otra cosa sino solamente decirles gracias a todos, aún por su atención, por su paciencia. Regularmente yo no soy un predicador que predica sermones largos, pero bueno, a veces aunque uno quiera parar, pues no se puede, ¿verdad? En esta mañana quiero ser tan breve como pueda, aunque también no quiero omitir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Para ello les voy a pedir que vayan conmigo al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. En esta mañana quiero hablar sobre un temita que le he titulado Una batalla basada en principios. Y quiero tomar una escritura de aquí del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Una batalla basada en principios. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oremos una vez más. Señor, hemos leído tu palabra. Cualquier persona que sabe leer, Señor, puede hacerlo, Señor. Padre, pero ahora requerimos la inspiración y la unción de tu Espíritu Santo para, Dios, que esta palabra pueda cobrar vida, Señor. Ayúdanos, Dios. En tus manos estamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tómese asiento. Voy a hablar algunas cositas de la palabra del Señor y de lo que el profeta nos habló. Parece repetitivo y no es mi intención el querer ser repetitivo, pero yo creo que solamente a través del mensaje tenemos la interpretación correcta de la palabra. Mire, yo regularmente en mi Biblia, cuando yo uso una versión antigua, la que siempre he usado, y yo le digo a los hermanos, parece que es una versión Scofield, porque cada nota que yo encuentro en el mensaje, cada comentario que hace el profeta sobre las Escrituras, yo la anoto aquí de tal manera que cuando pueda citar una porción de la Biblia, si yo cito lo que el profeta dijo, tengo la certeza de que estoy citándole correctamente. ¿Por qué? Porque para mí el mensaje es la única interpretación de la Biblia que existe. El hermano Branham dijo, cuando toma la escritura en 1 Corintios 13, que dice, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Diferentes predicadores a través del tiempo le han dado una diferente interpretación. Pero el profeta de Dios dijo, cuando venga lo que es perfecto, dijo, la interpretación perfecta de la palabra. Pero hay algo más. Dijo, cuando venga lo que es perfecto, la interpretación perfecta de la palabra con la vindicación divina. Eso hace la diferencia. A través del tiempo, a través de las edades, ha habido hombres muy sobresalientes que han predicado la palabra del Señor, y qué bueno que lo han hecho. Pero hoy en día Dios vindicó de tal manera a su profeta, que como dice la Biblia, de tal manera que los insensatos no hierren. Por eso yo tengo la certeza, estoy convencido que este mensaje es la verdad. Mire, yo hace rato leí aquí en Apocalipsis el capítulo 22, donde dice, todo le hemos leído, donde dice la Biblia que el que quitare una de las palabras, pero el profeta la línea la hizo más delgada todavía, y él dijo, el que malinterpretare una de estas palabras. Por eso es una gran responsabilidad para mí mismo, para cualquier predicador, porque el profeta dijo que hay tres cosas que uno no debe de hacer: malinterpretar, colocar mal y dislocar la palabra de Dios. Por eso, hermano, si hay un tiempo en el cual yo estoy convencido que se requiere la inspiración del Espíritu Santo, es en este tiempo, para poder dar en el blanco. ¿Por qué? Porque después de todo, uno en esta mañana, yo no estoy en un mitin político ni en una junta sindical, le estoy hablando a lo más precioso y lo más preciado que hay en la tierra, que es la novia de Jesucristo. Yo
convicción en esta mañana. Ahora, una batalla basada en principios. Mire, este es un tema crucial, ya que no solamente se remonta a la eternidad, sino que está sucediendo hoy en día. O sea, esto no es una historia, es algo que ha venido y está sucediendo hoy en día. Ahora, ¿cómo comenzó esta gran batalla en el cielo que luego fue atraída a la tierra? Todo comenzó por un motivo. ¿Quién tenía ese motivo? La Biblia nos dice en Isaías, estas escrituras para ustedes son muy conocidas, las escrituras que voy a estar tomando, todos las sabemos, solamente voy a estar repasando algunas cositas. Mire, en Isaías el capítulo 14, el versículo 12, Isaías comienza diciendo, ahora, si usted nota, el encabezado dice profecía contra el rey de Tiro, pero dijo el profeta de Dios, no era el rey de Tiro, dijo era el espíritu que estaba en el rey de Tiro. Y luego comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, o sea, estableceré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón, o sea, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que nos dice Isaías. Pero mire, vamos a desglosar cada una de estas palabras. Primeramente, la Biblia lo llama lucero o Lucifer. Esa palabra quiere decir el que emite luz. Ahora, ninguno de los otros ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc., Dios le dio un nombre tan especial. El que emite luz. Pero también lo llama y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Usted sabe que el título de lucero de la mañana le pertenece a Cristo. En Apocalipsis 22:16 la Biblia llama a Jesucristo de esa manera. Ahora, esto quiere decir que este ángel, a diferencia, o este querubín, así lo llama la Biblia, a diferencia de los demás, tenía algo especial. Amén. Pero bueno, vamos a ver, antes de ver a la persona, veamos los motivos que tenía esta persona. Primeramente, la Biblia dice, tú que decías en tu corazón. La palabra, o esas palabras, ese pensamiento, esa frase, decir en tu corazón, significa pensar o planear algo. Cuando la Biblia dice, tú que decías en tu corazón, lo que nos está diciendo es que tú estabas pensando o estabas planeando algo. ¿Cómo tenemos la certeza que así es? Mire, voy a tomar 3 escrituras. Una de ellas es cuando Jacob se dio cuenta de que Esaú lo había engañado. Dice la Biblia en Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que había sido bendecido, y dijo en su corazón. ¿Quién? Esaú. ¿Qué fue lo que dijo? Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. O sea, él estaba planeando, estaba pensando que después de que Jacob muriera, él mataría a su hermano. Pero la Biblia dice que él dijo eso en su corazón, él lo planeó. Hay otra escritura, cuando David, siendo perseguido por Saúl, en primera de Samuel, el capítulo 27, el verso 1, dice la Biblia, y dijo David en su corazón. O sea, él estaba planeando. ¿Qué es lo que estaba planeando? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Pero hay otra tercera escritura que corrobora eso. Usted sabe cómo es que Israel se dividió. Y entonces una parte se quedó con Jeroboam en Samaria, y entonces el pueblo de Israel había sido instruido a ir a adorar a Jerusalén.
Y Jeroboam, para evitar que el pueblo de Israel fuese a adorar a Jerusalén, él mismo les hizo su propia fiesta y les hizo un becerro de oro. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Pero mire, en Primera de Reyes, el capítulo 12, el verso 26, dice: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverán el reino a la casa de David. O sea, él pensó, planeó, dijo, bueno, si ellos regresan en Jerusalén, es probable que se queden ahí, así que yo les voy a hacer un becerro de oro. Cuando tomo esas tres escrituras, es para explicarnos lo que quiere decir en su corazón. Planear algo. O sea, este querubín estaba planeando algo. Ahora, y el propósito de él, como dice la Biblia, dice, subiré al cielo. O sea, el propósito de él no era bajar, sino era subir. ¿Qué es el cielo? El cielo se interpreta como el lugar de morada de Dios, el sitio donde él tiene su trono. Ahora, si Dios tiene un trono en el cielo, eso es lo que dice la Biblia: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, dice el Señor. Si el Señor tenía un trono en el cielo, este personaje también quería tener su propio trono en el mismo sitio. ¿Dónde? La Biblia dice que él lo quería junto a las estrellas de Dios. ¿Qué son las estrellas de Dios? Los hijos de Dios. El profeta nos dice, y voy a estar leyendo a partir de aquí algunas partes que dice el hermano Branham. En el Dios de esta edad perversa, párrafo 77, dice: vayamos aquí atrás a Isaías 14, solo un momento, y veamos lo que Dios dice, el Dios, lo que Satanás hizo. Isaías 14, 12 y 14, fíjense. Y él es la misma escritura que leímos: cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y mire lo que dice el profeta: los hijos de Dios. Amén. En una ocasión, el Señor le dijo a Abraham que saliera en una noche donde estaba completamente el cielo despejado, y le dijo: cuenta las estrellas. Desde luego que Abraham, él mismo reconoció y dijo: Señor, yo no puedo contar, saber exactamente cuántas son. Y el Señor le dijo que así iba a ser su deseo. Amén. Amén. Ahora, entonces, si Satanás, él quería estar junto a las estrellas de Dios, el profeta nos dice que él quería estar junto a los hijos de Dios. Sí. Ahora, por eso, nosotros no nos convertimos en hijos de Dios cuando vinimos por primera vez a la iglesia. No. Éramos hijos Amén. de Dios desde antes de la fe. Amén. Eso es lo que el Señor le dijo a Job. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba se regocijaban. Es algo tremendo, hermano. Y los hijos de Dios alababan a Dios. Aleluya. Ahora, él quería poner su trono donde estaban los hijos de Dios, en el monte del testimonio o de la congregación. ¿Por qué allí? Mire, ¿qué representa eso? El monte del testimonio o el tabernáculo del testimonio de reunión es el lugar solemne de reunión de Dios y su pueblo en el templo de Jerusalén. Pero luego otra cosa, él lo quería poner a los lados del norte. Mire, ¿por qué en el norte? Esto es mi pensamiento. Puede ser que Dios le haya revelado parte de su plan a este querubín. Ahorita vamos a ver el por qué. Porque allí es precisamente a los lados del norte donde Dios planeaba establecer su ciudad. En el Salmo 48:1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora esa ciudad todavía no aparece. Esta ciudad era la misma ciudad que estaba buscando Abraham. Una ciudad cuyo arquitecto y hacedor, constructor es Dios. Ahora, la siguiente cosa es que quería ser semejante o igual al Altísimo, es decir, a Dios mismo. Ahora, el profeta nos revela
posición de este personaje en el sermón Job, predicado el 23 de febrero del 55, en el párrafo 12, dice el profeta: tan pronto como Satanás, ustedes conocen el antiguo, el argumento es: ¿por qué Dios no pudo evitar todo esto y no ha tenido nada de ello? Pero Dios, al poner a Satanás casi coigual con él, Satanás, al tomar las cosas de Dios y pervirtiéndolas en malos pensamientos, y por medio de eso comenzó a pervertir las cosas en malas en vez de buenas. Ahora, ¿dónde fue que fue cambiado su nombre? La Biblia lo llama Lucero. Hoy en día no se llama de esa manera. Hoy en día se llama Satanás. ¿Cuándo fue que su nombre fue cambiado? Cuando comenzó su rebelión en contra de Dios. Mire, de ser un asociado de Dios, el hermano Branham dijo que él era su mano derecha. Era el más cercano a Dios. De pronto, de ser un asociado de Dios, se convierte en un adversario. Por eso la Biblia lo llama en Zacarías 3:1 el adversario. Pero mire, el profeta lo lleva más allá. En Casamiento y Divorcio, en el párrafo 104, dice: ¿sabían ustedes que en una ocasión Satanás era coigual con Dios? Seguro, él era todo menos creador. Amén. Amén. Era todo. Estaba a la diestra de Dios en los cielos y él era un gran líder entre los querubines. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que significa coigual? Significa literalmente igual el uno con el otro, tanto en rango como en tamaño. Pero en este caso no era igual, sino casi igual. Porque Dios es el creador y Satanás es la criatura. Ahora, ¿qué es lo que hace a Satanás el querer ser igual a Dios? La Biblia nos dice en Ezequiel 28. Vamos a leerlo un momentito. Dice en Ezequiel 28, párrafo 13, verso 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Ahora mire, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Yo no encuentro en la Biblia donde Dios haya tenido preparada una orquesta para el día que Él creó a cualquiera de los demás ángeles, ni siquiera el día que Él creó a Gabriel ni a Miguel. Cierto. Sin embargo, para este querubín, aquel día y el momento que Dios tenía señalado para que viniera existencia, le quiso dar una bienvenida. Puso una orquesta celestial para que ellos estuvieran apercibidos y listos, para que cuando Él hablara la palabra y aquel ser apareciera, ellos le dieran una bienvenida de esa manera. Es con el único que yo encuentro en la Biblia que sucede eso. Sí, amén. Amén. Y lo dice: tú, querubín grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Miren, en el versículo 12 y en el versículo 17 de esta porción que acabo de leer, hay dos cosas importantes. Primero, como decía, la Biblia no registra que Dios haya tenido una recepción preparada para la creación de ningún otro ser celestial. Segunda, fue la hermosura la que comenzó a despertar un sentimiento de envidia hacia su creador. Oh, Señor. Ahora, ¿cómo podríamos describir la envidia? Como una admiración que produce dolor. Yo en lo particular tengo una
una gran admiración por muchos siervos de Dios, por muchos hijos de Dios, pero eso no justificaría el que yo tenga alguna clase de envidia. O sea, mire, uno puede admirar a alguien. Yo admiro al profeta de Dios, admiro al apóstol Pablo, admiro a cada uno de aquellos hombres que Dios ha tenido a través de las edades. Pero cuando aquella admiración produce un dolor interno en la persona, entonces ya no es admiración, eso se convierte en envidia. Mire, por eso yo creo que hay una cosa importante. Dios a cada quien le ha dado la porción que le satisface. Eso nos hace estar satisfechos. Dios aquí, ahora mire, el Señor dijo que a uno les dio un talento, a otro les dio 5 y a otro les dio 10. Bueno, que cada quien esté satisfecho con la cantidad de talentos que el Señor les dio. Ahora, entonces, bueno, esta envidia iba en dos sentidos. Una, hacia Dios. Mire, cuando él veía a Dios en toda su majestad, en toda su hermosura, en toda su omnipresencia, él lo veía y de pronto se comenzó a despertar un sentimiento en él y él dijo, yo puedo ser igual a él. No podía ser igual a él, porque una cosa es el creador y otra cosa es la criatura. Por eso Jesús dijo que el discípulo no puede ser más que el maestro, bástele al discípulo ser igual. En este caso, el Señor lo había puesto como coigual con él y había dado una posición muy elevada en el cielo. Pero no solamente la envidia estaba direccionada hacia Dios, sino a otro ser celestial. El profeta dice en el mensaje, muéstranos al Padre y nos basta, predicado 19 de agosto del 50, párrafo 22. Y recuerden, en la gloria, lo primero que alguna vez causó el primer pecado, que Satanás quería unas cositas mejores de las que Miguel tenía. Quería unas cositas mejores que las que Miguel tenía. ¿Quién es Miguel? Miguel es un arcángel. Pero Dios, si él le había dado a Miguel una cosa y a él le había dado otra, bueno, que cada quien permaneciera con lo que Dios le había dado. Pero entonces él comienza a ver a Miguel y quizá lo comienza a observar por lo que Dios le había dado y comenzó a sentir envidia por él. Dice que Satanás quería unas cositas mejores de las que Miguel tenía. Fue allí y estableció el reino más hermoso. ¿Ven? Eso es belleza. En el sermón contendiendo ardientemente por la fe que nos da a los santos, predicado el 14 de junio del 53, párrafo 32. Dice el profeta, Satanás tenía la misma idea y deseaba un reino más hermoso que Miguel. Cuando él fue allí y estableció su reino en el norte, esa es la naturaleza de él. Finalmente, preguntas y respuestas, predicado el 3 de enero del 54, párrafo 116 y 117. Dice, usted sabe que en Apocalipsis, en el capítulo 11, o en el en el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde habla de la mujer parada en el sol y que el dragón bermejo con su cola arrastró 2/3 de las estrellas y las echó a tierra. Nosotros sabemos que Satanás en el principio puso su reino en el lado del norte para ser más hermoso de lo que era Miguel. ¿Entendemos lo que el profeta dice aquí? Sí. Y hubo un día en que él declaró la guerra en el cielo y se trajo 2/3 partes de los seres angelicales con él. ¿Es verdad esto? Esa es la razón por la cual somos una minoría. Me refiero al grupo pequeño que somos en esta mañana, a la esfera cristiana, al pueblo nacido del Espíritu Santo, porque ellos constituyen una minoría, correcto. Ahora, si el profeta dice que él estableció un reino alterno en el cielo, ¿qué método usó para lograrlo? Mire, en el versículo 14 de la escritura de Ezequiel que acabamos de leer, donde dice, tú querubín grande, cubridor. La versión antigua dice de esa manera.
Cuando la Biblia lo menciona como querubín grande, esa palabra grande en el hebreo es mimshak, que quiere decir ungido. O sea, cuando la Biblia dice tú querubín grande, no se refiere a un hombre quizá de una alta estatura, un hombre corpulento, sino a un querubín ungido. Escuche. Eso quiere decir que él no era un predicador. Usted sabe que la gente estaba ahí quedándose dormida mientras él daba su discurso. No, él tenía una unción. Y esa unción que él tenía, usted sabe, fue aquella que hizo que él comenzara a llamar la atención de los demás ángeles en el cielo. Porque cuando dice la Biblia que era querubín grande, es que es ungido. Es más, hay algunas Biblias en español que así dicen, unas versiones más recientes, que dicen tú querubín ungido. ¿Ve? Y por un tiempo caminó bien, dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es maldad? Es iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Ahora, ¿pero para qué necesitaba la unción? Para convencer a alguien más de su plan. ¿Y a quién convenció? Mire, la Biblia lo explica en Apocalipsis 12, del 4 al 9. Mire, esto es importante. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo el profeta que son las estrellas del cielo? Porque él quería poner su trono junto a las estrellas del cielo. Sí. ¿Qué son las estrellas del cielo? Los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Amén. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó a tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y fue lanzado aquel grande dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora, la Biblia aquí lo llama dragón. ¿Quién es el dragón? En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es? Es el adversario. Ahora mire, la Biblia lo menciona de una manera figurada. Dice que con su cola. Amén. ¿Qué significa eso? Mire, el profeta de Dios hace un juego de palabras. Esto solamente uno lo puede entender en inglés. La palabra cola y la palabra cuento en inglés suenan igual. Ahora, dice, ¿por qué está diciendo esto? Porque, mire lo que el profeta dice, mire, porque esto tiene sentido. La Biblia dice que con su cola él arrastró las estrellas del cielo. Sí. El profeta de Dios dice que con su cuento. ¿Qué cosa? O sea, él usa esas palabras, son parecidas, pero el profeta la voltea y en vez de decir que la cola, él dijo con un cuento. Sí. Espero que ustedes lo entiendan. Amén. Es la palabra cola y cuento suenan igual en inglés. Por eso el profeta dice una palabra por otra. Y no por una equivocación, él lo estaba haciendo a propósito, sí, para hacer que eso tuviera sentido para nosotros. Ahora, la palabra arrastrar, porque la Biblia dice que arrastró las estrellas del cielo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. La palabra arrastrar en inglés es draw, que quiere decir atraer. O sea, él atrajo. ¿Por qué atrajo? Porque tenía una unción en él. ¿Ve? Sí. El profeta dice en este mensaje, preguntas y respuestas, la ley 100 de la sombra. Mire, este mensaje de preguntas y respuestas lo predica el profeta el día 16 de mayo del 54. Todos tenemos los libros de conducta, orden y doctrina, donde vienen preguntas y respuestas. Ahí no viene este sermón. Este sermón hace como 4 años que lo encontraron. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene su tiempo para traer la revelación de cada cosa en su tiempo.
Mire lo que dice él ahí en el párrafo 62 y 63. Dice, ¿saben ustedes lo que era? Ahora su cola no era una cola ahorquillada. ¿Sabe usted lo que es eso? Como es que ponen a Satanás ahí con la cola como un tridente. Esa es una fantasía. Dice, su cola no era una cola ahorquillada, como según se dice que tiene el diablo. Fue ese cuento. Y aquí el profeta usa la palabra cuento en vez de cola. Fue ese cuento, esa mentira que él les contó. Y mire, hermano, aquí el profeta de la tierra, del cielo, lo va a bajar a la tierra. Sí. Dice, esa mentira que él contó y los mismísimos judíos, por medio del imperio romano, crucificaron al Señor Jesús. Y más de 2/3 de los judíos negaron a Jesucristo, las estrellas que estaban en el cielo. Mire, ¿quién nos muestra eso? Que en cada edad, en cada tiempo, eso se ha venido representando vez tras vez en la tierra. Amén. Sí, Señor. El profeta del cielo ya lo lleva al tiempo de Jesús. Que el mismo que engañó a los hijos de Dios en el cielo era el mismo que engañó a aquellos judíos que crucificaron a Jesús. Sí. Amén. Mire, hay algo importante. La Biblia dice que cuando Jesús estaba ante Pilato, la gente, aquella turba enardecida, comenzó a gritar que Barrabás sea suelto y que Jesús sea crucificado. El hermano Brennan dice que ese fue un error muy grande que ellos cometieron. Pero el más grande error que los judíos cometieron fue cuando ellos dijeron, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, ellos no sabían la magnitud de aquellas palabras. Aleluya. Porque eso tuvo sus repercusiones. ¿Por qué? Mire, en el día de Pentecostés dice la Biblia que la mayoría de los que estaban ahí escuchando el discurso de Pedro eran judíos. Eso es lo que dice la Biblia. La demás gente se estaba riendo allá afuera, porque dijo el profeta, cuando comenzaron a actuar como si estuvieran ebrios, dijo, ellos comenzaron a saltar por las ventanas a través del aposento alto, pero la gente a la cual Pedro llevó su discurso eran judíos. Por eso les dijo, varones israelitas. Después que les dijo que ellos habían crucificado a su propio Mesías, la gente fue compungida de corazón y dice, ahora ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les dio la receta eterna, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Pero la inspiración de Dios, por eso el Espíritu Santo no omite ni comete ningún error. Pedro sabía, o el Espíritu de Dios sabía, que apenas unos cuantos días atrás, 50 días atrás o 52 días atrás, aquellos judíos habían dicho que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí. Por eso los que estaban en Pentecostés, Pedro les dice, porque la promesa es para ustedes que crucificaron a Jesús, pero como ustedes también pidieron la sangre de él sobre sus hijos, la promesa es para ustedes, para vuestros hijos, porque ustedes pidieron la sangre de Jesús sobre ellos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llama. Aleluya. Esto nos trae a este tiempo. Amén. El profeta de Dios predicó la acusación y él dijo, yo acuso no solamente a esta generación, dijo, pero yo acuso a esta generación de ministros por quitarle el efecto a la palabra. Pero quiero decirle, todavía hay perdón, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos. Amén. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y creo que ahí entramos nosotros. Amén. Pero ahí no terminó todo. Aleluya. No toda la gente estuvo en Pentecostés. No todos los judíos. El hermano Brennan dijo que ellos adquirieron una gran deuda cuando pidieron la sangre de Jesús. Pero aquella deuda, si ellos contrajeron esa gran deuda con Dios, tenían que irla pagando. El primer abono que dieron de esa deuda fue en el año 70.
Si usted investiga un poquito de historia, ahí no terminó todo. El pueblo judío realmente sufrió. Por ahí, por el año del año 165 después de Cristo, hubo tal masacre que murieron cerca de 500,000 judíos. Sí. Sencillamente estaban dando otro abono a la cuenta que ellos habían adquirido con Dios. Sí. Y así fue hasta a través de las edades. ¿Qué fue lo que sucedió en el Holocausto? En el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial murieron 4,5 millones de judíos adultos y 1,5 millones de niños. En Israel, en Jerusalén, hay 2 museos: el Museo del Holocausto, que es un museo, hermano, al cual tiene la forma así de zigzag. Uno entra y es una cosa tremenda las cosas que uno ve. Esa ropa a cuadros que traen los judíos aquí, no a cuadros, sino con franjas azules y blancas, que ellos con eso los marcaban aquella estrellita que ellos tenían que coser en su vestidura para identificarse como judíos. Pero eso es lo menos que uno puede ver ahí. Ahí hay todavía porciones de jabón blanco hecho con grasa de judíos. Aleluya. El museo está lleno de todo tipo de películas. Usted encuentra en montañas de zapatos que ellos todavía tienen como un memorial de lo que la gente padeció allí. Los judíos. No solamente los padres. 1,5 millones de niños falleció ahí también. Hay un museo que hicieron unos filántropos judíos norteamericanos, que el museo se llama Uziel. Y en ese museo tiene una peculiaridad, porque tienen 15 luces, 15 foquitos, pero uno entra al museo y está todo lleno de espejos. De tal manera que esas 15 luces se reproducen a través de los espejos y forman 1,5 millones de luces. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Yo cuando estuve ahí me quedé asombrado. ¿Cómo lo hicieron? Pero escuchen. El asunto es que ellos dijeron que la sangre es sobre sus hijos. El hermano Branham dijo, escuche, este es importante, dijo en los sellos, que con el holocausto de los judíos ellos finiquitaron, dieron su último pago de aquella deuda que ellos habían adquirido 2000 años atrás. Por eso Dios no podía tratar con ellos hasta que estuvieran a cuentas con Dios mismo. Mire, aquella decisión de la cual el profeta nos está hablando aquí, hasta dónde tuvo sus repercusiones. Fue hasta entonces cuando ellos dieron el último pago y saldaron la deuda que tenían con Dios, que Dios les proveyó, que regresaron otra vez a su tierra. Y quiero decirle que Dios no ha estado ausente de Israel, aunque ellos no lo reconocen todavía como su Mesías, pero la mano de Dios ha estado con ellos. Desde 1948, cuando tuvieron la primera guerra con los demás países, contando la del 56, la de los 7 días, que fueron realmente 6 horas, la de Yom Kippur en el 73, y así cada una de las batallas, Israel nunca ha perdido una guerra. ¿Cierto? Amén. Usted lo puede verificar en el Estado. Amén. Hace unos 4 años o 5 quizás estuvo un judío allá en la iglesia. Y él, bueno, el propósito de estar ahí no es porque fuera creyente en el Evangelio. Él estaba recaudando fondos porque ellos se están edificando en Samaria. Cuando uno le pregunta, oiga, ¿pero qué? ¿Por qué están edificando en Samaria? Dijo, porque nuestra Biblia dice que así tiene que ser. Y contó los testimonios que a mí me conmovieron. Uno de ellos era de un soldado que estaba recién casado. Y este soldado, él no era yo no sé los rangos en el ejército, pero él estaba sobre un grupo de soldados, no sé qué rango sea ese. Y entonces la Biblia dice en el Antiguo Testamento que si un recién casado no puede ir a la guerra. ¿Han leído ustedes? Entonces el ejército lo llamó y le dijo, oye, fulano y tal, tú estás recién casado, tú no puedes ir a la guerra. Pero en ese tiempo los libaneses estaban bombardeando. Y él dijo, no importa que aún la Biblia o que aún ustedes me digan que yo no debo ir a la guerra, yo voy a ir a la guerra. El hombre fue y de pronto una bala le alcanzó y le atravesó el cráneo y el cerebro. Aquel hombre no tenía ninguna esperanza. Lo recogen del campo de batalla, lo llevan al hospital y estaba recién llegado un doctor de nacionalidad judía, nacido o de raza judía, nacido en Estados Unidos, y él dijo, yo me hago cargo de la operación. Y de una manera milagrosa dice que todos los soldados se abrazaron alrededor de la mesa del quirófano y comenzaron a orar a ese Dios, en el cual ellos creen. Como un milagro para la gloria de Dios, el soldado se recuperó y siguió en sus actividades. Pero no solo fue todo.
los libaneses enviaron un misil a una sierra y ese misil cayó en una casa en el cual estaba el hombre, el varón, su mujer y tenía 5 hijos. Venturosamente, o bueno, yo no sé llamarlo, pero venturosamente, como haya sido, el único que sobrevivió fue el varón. Quedó viudo, su esposa murió y sus 5 hijos murieron. El hombre, de acuerdo a la ley bíblica, pues tiene todo el derecho a volverse a casar y lo hizo. Aquí está la cosa maravillosa. La mujer, en el primer parto, tuvo quintillizos. Eso nunca había sucedido en Israel. Dios, al igual que a Job, le repuso su mujer y le repuso los 5 hijos que él había perdido. Aunque ellos no han reconocido a su Mesías, pero la mano de Dios todavía está. A mí me apasiona. Yo he visto documentales sobre la guerra de los 6 días. No fueron 6 días. 6 días duraron las negociaciones. Fueron 3 horas en las cuales la fuerza de Israel destruyó a todos sus enemigos. Amén. Y fue la primera. Mire, parece que estoy contando historia, pero permítame. Fue cuando ellos recuperaron el lugar sagrado que existe hoy en día, que es el Muro de los Lamentos. Antes de ello estaba en poder de los árabes. Sí, amén. Allá había un hombre que se llamaba Uzi Laki. Él era el jefe de aquello. Llegó un rabino y le dijo: mira, ¿por qué no le pones una carga de 100 kilos de dinamita donde está usted sabe, esta de Omar, la mezquita, para que eso vuele en pedazos? Aquel hombre no lo quiso hacer. ¿Y sabe usted por qué? Porque no es a la manera del hombre, tiene que ser a la manera ¿Cierto? del hombre. Amén. Cuando ganaron la guerra, el alcalde de la ciudad, que era un árabe, le dijo a Moshe Dayan: Moshe Dayan, ustedes ganaron la guerra, aquí están las llaves de la ciudad. ¿Sabe usted lo que dijo Moshe Dayan? Dijo: no, el día que nosotros tengamos la ciudad completa es porque Dios nos las va a dar. Yo recuerdo que el guía, en esa ocasión que nos estaba explicando eso, estaba indignado y decía: ese fue el peor error que pudo haber cometido Moshe Dayan. Dije: Moshe Dayan no cometió ningún error. Él no sabía por qué estaba haciendo eso. Porque esa mezquita no va a ser destruida por dinamita, por una bomba o por lo que quiera. Dice la Biblia que va a ser un terremoto producido por Dios. Sí, amén. Para mirar el monte de las Olivas. Ellos miran las cosas de un punto de vista natural, nosotros las miramos desde un punto de vista espiritual, de acuerdo a la profecía y a la interpretación de la profecía que ha sido traída en este tiempo. Amén. Ahora, entonces, miren lo que dice el hermano Brennan. Amén. Dice: fue ese cuento, esa mentira que él contó. Y los mismísimos judíos, por medio del Imperio Romano, crucificaron al Señor Jesús. Y más de 2/3 de los judíos negaron a Jesucristo, las estrellas que estaban en el cielo. Mire, al final voy a llegar a algo muy importante, porque a partir de allí fue que se decidió la predestinación de cada persona. A partir de ahí, pero lo voy a hablar al final. Y el profeta en la escritura dice: y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ese es el profeta leyendo la escritura, y mire lo que él dice. Ahora, ¿usted dice que el dragón tuvo algo que ver con los judíos? El profeta nos dijo que el dragón es Roma. Usted dice que el dragón tuvo algo que ver con los judíos. Desde luego ellos dijeron: este Jesús que dice que él es el rey, nosotros no tenemos a ningún rey sino a César. Estoy citando la escritura. ¿Cómo era posible que ellos quisieran aceptar por rey a un rey romano que a Jesucristo? Es así. Ven al diablo preparando los corazones de aquellos judíos allá atrás para negar a Jesús cuando él vino. ¿Pueden ustedes ver al diablo negando los corazones hoy en día para negar el poder del Espíritu Santo cuando él vino? Exactamente lo mismo. Sin embargo, honestos y sinceros, pero si ustedes están profundamente y buscan a Dios como lo hicieron algunos de aquellos judíos, ellos salieron y lo recibieron de todos modos. Así es. A ellos no les interesó lo que dijo la iglesia, pero echó 2/3 partes de ellos a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido.
En preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, párrafo 6:24. Ahora, si ustedes se fijan, cuando estos seres estaban en el cielo, ahora aquí en Apocalipsis 11, quiere decir Apocalipsis capítulo 7, creo que es, o no, es Apocalipsis 12. Él da un cuadro aquí de la mujer parada en la luna con su cabeza y el sol. Quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al hijo tan pronto como naciere. Y él con su cola arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo y los echó a tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino que es la mentira que él les contó. Y arrastró a la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Sí. Ahora, si el profeta dice que las estrellas que fueron arrastradas o atraídas eran la simiente de Abraham, eso es lo que el Señor le dijo a Abraham. Pero la Biblia dice que arrastró una tercera parte, pero el profeta da una cifra más exacta. Amén. La Biblia dice que con su cola, con su cuerpo, atrajo a una tercera parte. Pero mire lo que dice el profeta de Dios en las Redes Infalibles del Dios Vivo, párrafo 2:24 al 2:26. Permítame decir una cosa más. Los credos no satisfacen un corazón hambriento. Los credos no los satisfarán. Si un hombre está hambriento por Dios, usted le dice, recite el credo de los apóstoles, únase a la iglesia, ponga su nombre así, aquí, sea rociado, sumergido, o lo que usted quiera hacer, eso nunca satisfará a un alma hambrienta, porque ellos fueron predestinados por Dios para buscar vida. Ellos en una ocasión eran los ángeles. Ellos en una ocasión eran un ángel que no cayó. 2/3 partes de los ángeles del cielo cayeron. Miren, aquí encontramos como dos cosas distintas. La Biblia dice que fue una tercera parte y el profeta de Dios dice que fueron 2/3 partes. ¿Dónde está la verdad del asunto? Mire, y yo me sigo parando en el mismo principio. El mensaje no contradice a la Biblia, ni la Biblia contradice al mensaje. Son la misma cosa. Yo atribuyo a veces las aparentes contradicciones que la gente encuentra en nuestra falta de entendimiento. No porque Dios se contradiga. Voy a seguir leyendo. Esos son estos espíritus diabólicos obrando entre la gente, muy religiosos. Como ustedes saben, la Biblia dice eso. Ustedes no siempre estuvieron aquí. Ustedes en una ocasión estuvieron en alguna otra parte. Recuerden, el pecado no principió en la tierra, el pecado principió en el cielo. Cuando Lucifer los tomó y él mismo hizo, él dijo, yo quiero una denominación, quiero hacer una gran cosa. Se fue al país del norte y estableció una cosa más grande que la que Miguel tenía. Él fue echado fuera del cielo. Y algunos ángeles, allá en el pasado, esos espíritus, bueno, esa es la razón que cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno ya esperando, ¿ven? Esa es la razón que nuestro nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Entonces el profeta dice, mire, esto que el hermano Branham lo voy a tomar porque ahí es donde parte la predestinación. En un principio, en el cielo, no había hijos de Dios ni hijos del diablo. Todos, la Biblia le llama las estrellas del cielo. El profeta dijo que eran los hijos de Dios. Pero 2/3 partes de aquellos que originalmente eran hijos de Dios, por su propia decisión, decidieron creer a la mentira, al cuento del diablo. El profeta ahí nos acaba de decir otra cosa. Cuando del tiempo que los nombres fueron escritos. ¿Los nombres de quién fueron escritos? De aquellos que no creyeron el cuento de Satanás. Mire, 3 clases de creyentes, párrafo 163. Note, Satanás mora en la hermosura. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Y el profeta siempre habla de Satanás y habla de Miguel. ¿Por qué tanto Miguel? Se mudó al norte y se llevó con él 2/3 partes de los ángeles. En el Dios de esta naturaleza, párrafo 78. Era la ambición de Satanás el ser adorado como a Dios. Él tomó 2/3 partes de las estrellas del cielo.
Él mismo subió más arriba de esas estrellas y les predicó y engañó a 2/3 partes de ellas. Lo ven muy bien, fíjese, esa es su ambición. Ahora, ¿dónde está la verdad? La Biblia dice que fue 1/3 parte y el profeta de Dios siempre dijo que fueron 2/3 partes. Mire, Dios siempre tendrá, esto lo voy a decir yo, Juan dio el conteo inicial y el profeta de Dios para esta edad dio el conteo final. Y eso que dijo tiene que estar respaldado en la Escritura. En el libro de Zacarías, el capítulo 13, el versículo 8 y 9, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán taladas en ella y se perderán. ¿Cuántas partes? 2. Más la 3ª parte, o sea, 2/3 partes serán taladas en ella y se perderán, más la 3ª, aquel tercio que quedó, ¿qué va a suceder con ello? Más la 3ª quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3ª parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre. Esa 3ª parte. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Entonces, después de todo lo que el profeta dijo, es la verdad. Y yo no he encontrado donde él haya citado esta escritura de Zacarías, pero ahí está para corroborar que lo que él dijo es verdad. Él iba a ganar 2/3 partes, las mismas 2/3 partes que Satanás engañó en el cielo. Pero aquella parte, aquella última 3ª parte, dice él que los fundiría como el oro y que serían llamados su pueblo. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Quién? Aquella 3ª parte que antes de la fundación del mundo no fue engañada por Satanás, por el pueblo. Y eso se sigue reflejando hoy en día. Mire, el profeta dice en Preguntas y Respuestas, número 1, predicado el 3 de enero del 54, párrafos 116 y 117. Usted sabe que en Apocalipsis, el capítulo 11, o en el séptimo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde habla de la mujer parada en el sol, y que el dragón bermejo con su cola arrastró 2/3 de las estrellas y las echó a tierra. Nosotros sabemos que Satanás en el principio puso su reino en el lado del norte para ser más poderoso y reverenciado de lo que era Miguel. Y hubo un día en que él declaró guerra en el cielo y se trajo 2/3 partes de los seres angelicales con él. ¿Es verdad eso? Esa es la razón por la cual somos una minoría. Me refiero al grupo pequeño que somos esta mañana, la esfera cristiana, al pueblo nacido del Espíritu Santo, porque ellos constituyen una minoría, ¿correcto? Ahora, regresamos a aquella batalla. Dios, ¿cuántos creen que Dios es justo? Y para ser justo, Dios tiene que ser equitativo, o sea, no tiene que ser parcial, tiene que ser imparcial. Dios, para ser justo, él mismo no quiso pelear con Satanás. Cuando él se dio cuenta de lo que del desorden que estaba sucediendo en el cielo, él hubiera dicho: así que tú, mi subordinado, te rebelas en contra mía, así como yo te crié alguna vez, en este momento te desaparezco y se acabó el asunto. Pero eso hubiera sido una pelea no igual, porque era del creador contra la criatura. Dios, siendo justo, no quiso aprovechar. Mire, Dios es Dios. Él tiene los. Él, siendo Dios, no quiso aprovecharse con el poder que él tenía, sino que, hermano, no quiso él mismo pelear contra Satanás, porque sería el creador contra la criatura y Satanás estaba destinado a perder. Y él está destinado a perder. Más bien, le puso un contrincante igual que él. Como dicen ahí, le encontró la horma de su zapato, un igual que él. No Dios contra Satanás. Es justo de su parte. La Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 12, verso 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel, uno a la par que él.
y él y sus ángeles. Eso quiere decir que no toda la gente cree